¿Qué tal? Sean bienvenidos a Serendipia. Yo soy Felipe y en este video analizaré el perfil psicológico de un ícono de la literatura del terror. Analizaré a Edgar Allan Poe. Te sugiero ver la parte 1 de este video donde menciono su biografía, ya que es muy importante para que entiendas mejor el análisis que hice. Te dejo el link en la descripción del video. Antes que nada, debemos saber contexto histórico para entenderlo un poco mejor. A mediados del siglo XIX, la literatura estadounidense apenas iniciaba su historia independiente, aun y cuando ya tenían precursores, no tenían escritores de primera importancia. La expansión industrial también apenas iniciaba, y la influencia de la guerra entre el norte y sur de su país era notoria. En ese tiempo, se seguían los moldes coloniales del siglo XVIII, es decir, se leían con avidez las producciones de romanticismo inglés y francés, y los intentos de seguir estos caminos eran tímidos. Prosperaban las revistas y círculos literarios que respetaban las reglas establecidas, que mataban lo poco original que había en la época. En este ambiente surge Poe, rompiendo esquemas, destacando de entre sus contemporáneos con el extremismo de su visión. Dentro de su personalidad podemos destacar sus rasgos de dependencia, que se hacen notar en relación hacia las figuras femeninas importantes de su vida. Por ejemplo, con su madre Elizabeth Arnold, con la cual es entendible, ya que es un bebé, es dependiente de sus padres o principales cuidadores. Ella lo cuidó inclusive al estar enferma y al faltarle su padre, estando al pendiente de él hasta el final de su vida. Otro ejemplo de dependencia es con la figura de su madrastra, Frances Allan, con quien se refugió ante las adversidades de la sociedad y sobre todo ante las exigencias y falta de apoyo de su padrastro, fungiendo siempre como reconciliadora entre ambos. Con su tía Clem fue dependiente al refugiarse en su casa. Ella siempre fue maternal y condescendiente con él. Llegó a una zona de confort que lo arropó hasta que pudo subsistir gracias a la escritura. También fue dependiente con su primera esposa, Virginia Eliza Clem, ya que ella le ayudó a soportar las penurias de no tener el éxito deseado en su vida laboral y no ser bienvenido en casa de su padrastro, en un inicio de la relación, claro. Es decir, Edgar fue dependiente de Virginia inclusive en la zona de confort que le brindaba su tía Clem. Con su última esposa, Sarah, fue dependiente de ella para sobrellevar la muerte de Virginia, teniendo la esperanza de que su vida mejorara en lo emocional tras dejar atrás una visión catastrófica de la vida matrimonial y en general. Por último, su dependencia al alcohol para socializar. Otro tipo de rasgo notorio que tenía era el de la soberbia. Este rasgo es típicamente de un narcisista. Una persona narcisista es propensa a sentimientos de grandiosidad a la hora de autoevaluarse, por lo que no es de extrañar que fuera presumido en sus logros. Ahora, según algunas versiones, exageraba la grandiosidad de sus logros. Además, presumía de una gran inteligencia que en ocasiones no podía demostrar. Al tener rasgos narcisistas, estaba pendiente de lo que opinaban los demás acerca de él, potencializando sus rasgos paranoides al estar alerta de las reacciones del exterior hacia él, pudiendo llegar a ser algo que lo hubiera obsesionado, ya que si no tenía un estatus que presumir, debía obtenerlo para evitar las críticas hacia él. Su educación defectuosa, que él mismo realmente propició al abandonar sus estudios, pudieron potencializar dicha soberbia, para encubrir un sentimiento de inferioridad puesto que no terminaba lo que comenzaba. Esto no lo excusa de presumir cualidades y dotes que no llegaban a lo que él presumía. Lo antes mencionado se puede ejemplificar cuando dijo: "Me he entretenido a veces tratando de imaginar cuál sería el destino de un individuo dueño o más bien víctima de un intelecto muy superior a los de su raza. Naturalmente, tendría conciencia de su superioridad.
y no podría impedirse construido en todo lo demás como un hombre. Manifestar esa conciencia y como sus opiniones y especulaciones diferían ampliamente de las de toda humanidad, no cabe duda que lo considerarían loco. El infierno es incapaz de inventar una tortura peor que la de ser acusado de debilidad anormal, por el hecho de ser anormalmente fuerte. Esto último puede demostrar indicios de megalomanía. Sin embargo, aunque tuviera rasgos de soberbia, también poseía rasgos neuróticos que fungían como un cierto equilibrio enfermizo, ya que la neurosis crea inestabilidad emocional, llegando a ser negativo durante largos periodos de tiempo, mismo que pueda agravarse con la ansiedad, sentimientos de culpa, depresión e ira, por lo que su neurosis pudo haber llegado a mermar su soberbia. En cuanto a la relación con la figura materna con Elizabeth Arnold, esta se vio finalizada debido a la tuberculosis, generando un sentimiento de abandono y necesidad de afecto en él. Esta pérdida además pudo potencializar sus rasgos paranoides al tener que estar alerta del posible peligro del exterior, además de generarle un pensamiento negativo y catastrófico ante la vida. Sin embargo, su madrastra, Frances Allan, sanó parte de ese sentimiento de abandono y cubrió dicha necesidad de afecto, ya que fue nutricia con él y apoyó en cuanto pudo, además de tener influencia positiva sobre sus pensamientos negativos y catastróficos. Sin embargo, tuvo un asunto inconcluso con ella al no poderse despedir antes de fallecer. La relación con la figura paterna, David Poe, llegó a existir. Sin embargo, al ya no tener a su padre cuando él tenía 1 año de vida, no podemos asegurar que llegara a ser lo suficientemente significativa. Quien sustituyó a la figura paterna fue John Allan, su padrastro, aunque no llegó a darle suficiente amor, apoyo en su vocación y ser proveedor. Es más, ni lo adoptó legalmente, dejándolo carente de una sensación de seguridad que brinda especialmente la figura paterna. Por lo que vemos un claro conflicto con dicha figura. En este caso, el sentimiento de abandono y necesidad de afecto por parte de la figura paterna no se vio tan claramente subsanado en comparación con la figura materna. Es más, John Allan pudo potencializar el negativismo y rasgos paranoides de Edgar, ya que éste debía estar alerta ante los ataques de su padrastro, además de potencializar su dependencia hacia Frances debido a que ésta fungía como reconciliadora y protectora. Esto a su vez potencializó la dependencia hacia las figuras femeninas por parte de Edgar. No debemos olvidar que John no le avisó a Edgar que Frances estaba por fallecer, impidiéndole verla antes de morir. Esto agravó la mala relación entre ambos. Respecto a la dinámica familiar, esta nunca fue estable, no solo por la muerte de sus padres biológicos, que fracturó dicha dinámica y le generó un claro sentimiento de pérdida, sino por la disfunción de la familia Allan, donde se aprecia un clásico machismo de la época. El padre era quien mandaba y establecía reglas estrictas, mientras que la madre era solapadora y reconciliadora. Además, pudo haberle generado un sentimiento de incertidumbre e inseguridad al no tener una dinámica estable. Dicha disfuncionalidad vemos que la replicó en su matrimonio con Virginia. Las relaciones con la figura masculina no fueron negativas como se pudiera haber esperado respecto a la influencia directa que tiene con la relación paterna, puesto que no se mencionaron rencillas con varones durante la vida de Poe, ya que aunque no frecuentaba a su hermano, no nos menciona que tuviera algún conflicto, o con su primo Henry, que luego pasaría a ser su cuñado. Tal vez no tuvo problemas con otros varones al llegar a desarrollar relaciones no tan cercanas, pero lo suficientemente adecuadas para pedir ayuda, como con sus compañeros del instituto para publicar un libro. Aunado a esto, no se mencionó que tuviera un conflicto marcado con la autoridad masculina.
como con John P. Kennedy, quien lo contrató y no supimos de rencillas. Solo tenía conflicto marcado con John Allan. En las relaciones con la figura femenina, estas fueron un tanto obsesivas, excepto con su hermana, con la cual no sabemos que haya tenido relación. Sin embargo, con el resto de figuras femeninas tuvo relaciones obsesivas debido al sentimiento de pérdida de su madre biológica y de Ellen Stannard, quienes fueron personas que amó y la vida le arrebató rápidamente. La relación con Ellen llegó a marcarlo tanto que no solo le generó una visión sombría de la vida amorosa, sino que distorsionó la sana relación que puede tener una persona con alguien que tiene una gran diferencia de edad, ya que él amó a alguien que le doblaba la edad y se casó con alguien muy pequeña en comparación a su edad. Además, el hecho de saber de que John le fue infiel a Frances, por más que lo repudiara y enojara, Poe llegó a repetir el acto engañando a Virginia. Si bien sabemos que fue consensuado, eso no elimina el acto. Algo que no podemos omitir es que tanto su madrastra como con quien engañó a su esposa Virginia tienen el mismo nombre, demostrando así no solo sus rasgos obsesivos, sino atípicos en cuanto a las relaciones afectivas. Las relaciones interpersonales de Edgar eran enmascaradas por su soberbia, para parecer más fuerte de lo que era, ya que un poeta es una persona sensible. Sin embargo, recordemos que esto le causó gran conflicto cuando estuvo en la milicia. Cabe mencionar que dicha sensibilidad le ayudó a pasar de escribir poemas románticos a escritor de cuentos de terror. Otra cuestión que le ayudaba con sus relaciones interpersonales era el alcohol. Este le ayudaba a convivir en altas esferas de la sociedad desde que estuvo en la universidad, conducta que seguiría repitiendo y se acrecentó al obtener reconocimiento por su trabajo literario y como figura de autoridad como editor y dueño de empresa, demostrando, además, que ser figura de autoridad le provocaba ansiedad, y no solo en lo laboral, sino en su rol como esposo, ya que llegó a tener una vida amorosa tormentosa que le privó de vivir con una mujer en sus últimos días. La percepción de sí mismo era ambivalente. En ocasiones era tan positiva que llegaba a la soberbia, mientras que en otras se autosaboteaba para reafirmar su argumento de vida de fracaso como prototipo de poeta maldito del romanticismo sumido en vicios y locura. Esto lo podemos comprobar cuando no terminaba lo que comenzaba. Por ejemplo, cuando abandonó la Universidad de Virginia por el supuesto clima anarquista y decadente. Luego, él se saboteaba. Cuando obtenía logros se encargaba de perderlos, como cuando abandonó el ejército aun y cuando obtuvo un rango de sargento mayor de artillería. Otro ejemplo es cuando fue redactor del Southern Literary Messenger y lo despidieron por su alcoholismo, o cuando regresó a esta misma pero se retiró voluntariamente. Por todo lo anterior, la visión de la vida de Poe era oscura, de sufrimiento encarnecido que llevaba a la locura, creyendo que todo ese sufrimiento lo tenía predestinado y merecido. Esto lo vemos plasmado en sus obras, donde reluce su pensamiento ensombrecido, aunque también su escritura no niega su inteligencia lingüística, que seguramente era su inteligencia dominante, y lo llevó a sobresalir intelectualmente por encima de sus contemporáneos promedio. Bien, eso fue todo por este video. Coméntame qué te ha parecido este análisis y si fue de tu agrado, dale click en me gusta. Si quieres que más personas conozcan el perfil psicológico de Edgar Allan Poe, compártelo. Además, te invito a suscribirte y dar clic en la campanita para que la plataforma te notifique cada vez que subo otro psicológico video. Hasta luego.